Vamos a nuestro estudio de la confesión, hermanos. Estamos estudiando el capítulo 24 de las autoridades civiles y en esta mañana vamos a ver el punto número 2. El punto número 2 que nos habla acerca de si los cristianos pueden aceptar cargos de autoridad civil. Este es un tema pues que trae, de hecho son dos temas los que trae este punto. El primero es este y el segundo es que si pueden hacer lícitamente los cristianos guerra, si pueden pelear en la guerra. Así que son dos temas, de cierta manera trae desavenencias entre algunos que creen una cosa, otros que creen otra cosa, pero esperamos que la Escritura sea la que nos guíe en esto que vamos a ver en esta mañana. Dice el punto número 2, dice, ¿es lícito para los cristianos aceptar cargos dentro de autoridad civil cuando sean llamados para ello? En el desempeño de dichos cargos deben mantener especialmente la justicia y la paz según las buenas leyes de cada reino y estado. Y así con este propósito, ahora bajo el Nuevo Testamento, pueden hacer lícitamente la guerra en ocasiones justas y necesarias. Lo que nos está hablando entonces aquí, la confesión, y que vamos a ver con algunos versículos, es que un cristiano sí puede aceptar cargos dentro de la autoridad civil cuando sean llamados para ello. Hace algún tiempo yo le pregunté a un muy reconocido maestro en una conferencia, yo le hice esta pregunta precisamente, y yo se la hacía con la intención de saber si debido a las situaciones, en ocasiones que se presentan, por ejemplo, para hoy que de algunos años para acá ha estado muy de moda esos programas en los cuales apoyan movimientos raros como los movimientos trans, feminismo, el aborto. Yo le preguntaba a este maestro si podía un cristiano participar en ese tipo de cosas, en contra de todo eso, porque miren hermanos, estas personas que promueven todo esto, a pesar de que son minoría, tienen mucho peso porque no hay un contrapeso dentro de los mismos cristianos, como que muchas veces nos quedamos callados. Y esto es porque hay quienes creen, como este maestro que yo les comentaba, quienes creen que nosotros no debemos de participar en ello. Sin embargo, la Escritura es clara. Y a la pregunta que yo le hice, me dijo que no, que nosotros únicamente debemos dedicarnos a lo que demanda, que es la enseñanza de la palabra. Nosotros como cristianos, pues estar aprendiendo cosas, que eso debemos de dejarlo a Dios. Sin embargo, en la Escritura, y ahorita lo vamos a ver, claramente nos habla de que un cristiano sí puede aceptar un cargo dentro de la autoridad civil cuando sea llamado para ello. En el Antiguo Testamento podemos encontrar cómo Dios ordenaba que en su pueblo las personas, los hombres que eran de su pueblo, como nosotros somos del pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento el Señor mandaba que hubiera autoridades y lógicamente las autoridades tenían que ser de la misma gente de su pueblo. Vayan a Éxodo capítulo 22, versículos 8 y 9. Éxodo capítulo 22, versículos 8 y 9. Dice, si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces
para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Entonces, dentro del pueblo de Dios, Dios demandaba que hubiera autoridades civiles y tenían que ser de los mismos hombres del pueblo. No tenían que dedicarse exclusivamente a la oración o a la lectura de la palabra, sino que debían, no tan solo podían, sino que debían ejercer sus funciones como autoridad. Nosotros podemos ver varios personajes en la Escritura que actuaron como personas de autoridad civil. Podemos ver el caso de Daniel. ¿Recuerdan cuando a Daniel es nombrado por el rey como un gobernador, como prácticamente el jefe de todos los gobernadores, de los sátrapas, se les mencionaba ahí con ese nombre, y tiene una autoridad civil sobre todo. José también tuvo una autoridad. Tenemos el caso de Nehemías, también ejerce una autoridad civil. Es necesario, como dice la Escritura, que haya autoridades civiles y nosotros estamos obligados a respetarlas. Entonces, ¿qué mejor que las autoridades fueran de creyentes? Imagínense si hubiera más autoridades de creyentes o más creyentes con autoridad, mejor dicho, no se promulgarían tan fácilmente leyes que están en contra de la palabra de Dios. Por lo tanto, a la luz de la Escritura, nosotros podemos ver que sí debería o sí está permitido para los cristianos tener cargos de autoridad civil. Y esto también podemos encontrar cómo los reyes, no únicamente los reyes servían para proteger al pueblo o para ir a la batalla, sino que también Dios le daba a los reyes una autoridad civil para juzgar sobre el pueblo. Vayan a Proverbios capítulo 20, versículos 26 y 28. Proverbios 20, versículos 26 y 28. Dice: el rey sabio avienta a los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda. Y luego dice el 28, misericordia y verdad guardan al rey y con clemencia se sustenta su trono. Dios le da a los reyes entonces la facultad de tener una autoridad civil sobre el pueblo porque se necesitaba que hubiera eso. Ahí mismo Proverbios 25:2 nos habla también acerca de lo mismo. Proverbios 25:2 dice: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlos. Entonces el rey tenía las facultades de jueces, tenía la facultad también de verdugo prácticamente, porque él era el que ejercía el castigo. Entonces había una autoridad de parte de Dios que se ejercía por el propio rey. Ahora, esto era en beneficio del pueblo, porque había reyes buenos. Si Dios les daba a los reyes esa facultad, era en beneficio del pueblo porque había reyes que ejercían su juicio con justicia. Miren, vayan ahí mismo Proverbios 29:4. 29:4. Vamos a hablar del caso de un rey justo. Dice: el rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. El rey con juicio
afirma la tierra. Está hablando de un rey justo, de un rey que ejerce su autoridad con justicia. Pero en la segunda parte del versículo nos habla acerca de un rey que juzga con maldad. Dice, mas el que exige presentes la destruye. Es un rey corrupto, es un juez que actúa de acuerdo a su propia conveniencia. Y vamos a ver cómo ahí mismo también en Proverbios 28, 15 y 16, nos habla claramente también acerca de lo que es una autoridad injusta, una autoridad corrupta. Proverbios 28, 15 y 16 dice, león rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión. Entonces, como podemos ver, el Señor demandaba que en su pueblo hubiera leyes civiles, hubiera autoridades que ejercieran esas leyes de su mismo pueblo. Esto nos habla de que sí, un cristiano puede tener un cargo de autoridad civil cuando sea llamado para ello, como dice la confesión, pero eso no garantiza tampoco que vaya a ser un juez perfecto o un juez honesto. Recuerden, hermanos, que todos estamos tentados al pecado y puede que una persona creyente ejerza un cargo de autoridad civil, pero eso no garantiza que vaya a ser una persona completamente justa o completamente honesta. Pero sí tiene un poco más de probabilidades de que lo sea. Pero aquí claramente la Escritura nos dice que puede haber buenas autoridades aún dentro del pueblo de Dios y puede haber malas autoridades. Esto también, hermanos, nos lleva a considerar que nosotros debemos de obedecer a la autoridad, no importa si para nosotros se nos hace que son buenas autoridades o malas autoridades. Nosotros debemos de obedecer la ley porque toda autoridad es puesta por Dios. Debemos nosotros, o más bien nosotros, estamos obligados a no obedecer la ley únicamente cuando esto nos lleve a actuar en contra de Dios o en contra de las cosas que Dios demanda. Recuerden que la Escritura nos habla en el libro de los Hechos cuando dicen es mejor obedecer a Dios que al hombre. Cuando querían que los apóstoles dejaran de predicar la palabra de Dios. Ahí sí, aunque una autoridad lo mande, nosotros no debemos de obedecer a la autoridad porque está en contra de las cosas de Dios. Si una autoridad nos quiere obligar a cerrar aquí únicamente porque Él quiere, nosotros no debemos obedecerlo, porque primero está el mandato de Dios. Pero si una autoridad, nosotros sabemos que es corrupta, pero nos dice, por muy corrupta que sea, y nos dice, ustedes no deben de pasarse los altos, pues ahí tenemos que obedecer aunque nos caigan mal o sean corruptos. Porque toda autoridad es puesta por Dios. Nosotros lo vimos en el punto anterior cuando consideramos Romanos 13, capítulo 13, que nos habla acerca de cómo debemos de obedecer nosotros a la autoridad. Ahora, el siguiente punto, o sería la siguiente pregunta, ¿puede un cristiano pelear en la guerra? ¿Pueden los creyentes hacer lícitamente la guerra en ocasiones justas y necesarias? Sí. Miren, en el libro o más bien, durante todo el Antiguo Testamento, nosotros podemos encontrar que los judíos tuvieron muchas batallas, siempre tuvieron batallas. Y Dios, en muchas de las ocasiones, se habla que claramente Dios los ayudaba. Hay algunos donde no se menciona claramente que Dios les ayudaba, pero se sobreentiende que sí, pero hay otros donde se menciona claramente que Dios les ayudaba a defenderse en las guerras. Incluso en el Antiguo Testamento,
Dios manda al pueblo de Israel a que vayan ellos mismos y hagan la guerra. Nosotros conocemos cuáles eran las causas por las que Dios demandaba eso, que también ahorita no lo pudiéramos explicar por cuestión de tiempo, pero esto nos da a entender que si una persona está obligada a defenderse cuando está en peligro, cuando está en riesgo su vida. Nosotros, si alguien pudiera poner en conflicto el hecho de decir, ¿por qué Dios dice no matarás? Y nosotros podemos defendernos, y nosotros al defendernos matamos a una persona. Y esto está muy claramente en la Escritura, con un poco de estudio en la Escritura, cuando vemos que la palabra utilizada en el Antiguo Testamento para no matar, se está refiriendo a que no debería de asesinar a una persona con intenciones malévolas. Eso nosotros debemos de ver, cada que estudiemos las Escrituras, debemos de ver todo el contexto de lo que se refiere a eso. Y entonces la palabra ahí utilizada en no matarás era no abusarás o no asesinarás con intenciones malvadas. Pero sí, el cristiano debe defender su vida, porque la vida que Dios le da es una vida sagrada, la vida es sagrada, tiene que defender su vida. Así que en la guerra sí es válido que un cristiano participe en una guerra. No es válido que un cristiano o ningún hombre mate a otra persona, asesine a otra persona por cuestiones de odio, de robo, cualquier otra cosa, sino únicamente cuando uno se defienda su vida o defienda su país por ello. Vayan a Lucas capítulo 3, versículo 14. Lucas 3, 14 nos va a dar una idea acerca de esto. Lucas 3, 14, cuando se presentan ante Juan el Bautista algunas personas para ser bautizadas y para saber qué es lo que tenían que hacer para entrar a esto que les estaba predicando él. Y en Lucas 3:14 dice, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y Juan el Bautista les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Juan el Bautista, los soldados para eso estaban, para matar. Eran soldados porque entraban a la guerra y tanto mataban siendo ofensores como siendo defensores. Y Juan el Bautista no les dice, sálganse del ejército para que no anden matando, no. Era algo que lo que él les dice es que no fueran corruptos. Pero él sabía que ellos estaban dedicados a esa función. Por lo tanto, hermanos, y esto debe de quedar, me gustaría que quedara bien claro en nosotros, cuando no hay contradicción en el hecho de que Dios diga no matarás y el hecho de que diga puedes defender tu vida, aún matando a una persona, o la vida de tus hijos, la vida de tu familia. No hay ninguna contradicción. La situación es la palabra que se utiliza para el no matarás. Eso es lo que ya vimos, para no hacerlo repetitivo. Y por último vamos a ir a Romanos capítulo 13, versículo 4. Romanos 13, 4. Y vamos a ver cómo el hecho de que se castigue con pena de muerte a una persona, que se mate a una persona por lo que ha cometido, pues está especificado aquí en la palabra de Dios. Dice versículo 4, dice, porque, vamos a tomar desde el 3. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo.
¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y luego dice el 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y dentro de los castigos que Dios demandaba a aquellos que mataban a una persona, que la asesinaban, con la palabra que ya les expliqué, que la asesinaban por maldad, dentro de los castigos es que esta persona tenía que morir. Esto era desde el Antiguo Testamento. El que derramare sangre del hombre, por su sangre será derramada, por el hombre será derramada su sangre. Y eso se refiere a la pena de muerte. Entonces, hay una como les digo, no hay contradicción. Las dos cosas que se mencionan aquí en este punto es que un cristiano puede aceptar un cargo de autoridad civil, sí puede, y la otra, un cristiano puede participar en una guerra, puede matar en una guerra, también se puede, de acuerdo a la Escritura, y puede también defender su vida a una costa de que muera otra persona. Claro, hermanos, que siempre se debe de evitar, tratar de evitar esto. Llegar hasta el punto donde uno trate de evitar llegar a extremos, pero hay veces que pues no hay otro, ¿verdad? La vida es sagrada, Dios nos la da, tanto la vida de nosotros como de las demás personas, y debemos de tratar de cuidarla y de guardarla. Todo esto, hermanos, es por medio, la palabra de Dios nos habla claramente de esto. No es únicamente la confesión, sino que la confesión está basada en la palabra de Dios. Muy bien, cualquier comentario, duda que pudieran tener al final del servicio, podemos hacer también eso, si es que hay alguna duda o algún comentario. Muy bien, hermanos, vamos a